Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí en su casa, por la pantalla de Canal 30 Loncomilla, una gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, para las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre, Hierbas Buenas y Linares. Recuerde que puede interactuar y participar permanentemente con nosotros en el horario del programa, entre las 4 y las 5 de la tarde, a través del teléfono que usted bien conoce, el 73-256-1630. Lo repito, 73-256-1630. También estamos en el WhatsApp especialmente dedicado para nuestro espacio, el más 569-6864-8989, más 569-6864-8989. También estamos en la .cl, un renovado sitio web, www.canal30.cl, para que pueda conocernos y llegamos más lejos para estar más cerca. Y por cierto, en nuestro emblemático fanpage en facebook.com/Canal 30 Oficial, para recibir cada una de sus inquietudes y, por cierto, todos aquellos temas que ustedes consideren útiles para ser difundidos en un programa como este. Hoy queremos hablar de salud, sobre todo de diversos cuidados y prevenciones en materia musculoesquelética. Porque evidentemente mucha gente quizás ha disfrutado del periodo de vacaciones de invierno, se ha podido relajar, y otros no han tenido esa posibilidad de salir o por sus obligaciones laborales se han visto condicionados a seguir realizando actividades pero con un dolor a cuestas. Y muchas veces ese dolor a cuestas está aquí, en la espalda, pero no tan solo en la espalda. Y es por lo mismo que queremos aclarar algunas dudas e inquietudes con un especialista en la materia, para poder abordar esta y otras temáticas que consideramos pueden ser muy útiles para usted que está en casa, en su lugar de trabajo o bien en sintonía en cualquier rincón donde nos acompañe. No lo olvide, vamos a invitarles entonces a dialogar junto a nuestro invitado Jorge Matson, kinesiólogo del Centro de Salud Familiar de la comuna de Maule. Jorge, gracias por su tiempo y gentileza en esta comunicación telemática con nuestro programa El 30 te ayuda. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Aquí estoy con mucho gusto. El gusto es nuestro, Jorge. Sabemos que tiene una gran actividad porque hoy por hoy, en periodos invernales, la labor kinesiológica es clave, sobre todo en las enfermedades respiratorias, tema que vamos a abordar seguramente durante el transcurso de esta entrevista. Pero naturalmente que hay algunas materias que también son de interés masivo y muchas veces la cuestión postural no siempre nos acompaña o no siempre la respetamos, o hacemos un movimiento que puede ser completamente difícil. ¿A qué llamamos el dolor lumbar, Jorge? Mira, yo soy una persona bastante práctica, ¿ya? Así que si no les molesta, vamos a trabajar con varios ejemplos didácticos. Adelante. Por definición, un lumbago, lumbalgia o dolor lumbar es aquel dolor que se encuentra en la zona de la espalda baja, ¿ya? Las causas son bastantes, pero de manera general es eso, un dolor de espalda baja. Hay que ir haciendo distinciones con otro tipo de patologías como son la lumbociática, así que sé yo, pero vamos a llegar a eso. Vamos a hacer de cuenta que nosotros tenemos una ramita, está ahí paradita, una ramita, y arriba le cuelga una cajita con un peso, ¿ya? Entonces, y esa cajita se va moviendo con el viento. Eso es nuestro cuerpo, ¿ya? Nuestro cuerpo, si ustedes lo miran, es una ramita que trata siempre de mantenerse al medio porque el peso se la lleva, ¿ya? ¿Cómo funciona el lumbago? Esta cajita, la sostenida por nuestra base, cuando nosotros hacemos movimientos o posturas que no son las adecuadas, esta cajita se desplaza. Y como es una ramita tan finita y la caja pesa, la caja me va a ir a empezar a arrastrar. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? El cuerpo siempre va a buscar volver aquí, al centro, pero la caja me va empujando. Entonces los músculos que nosotros tenemos en la parte de atrás de la espalda van a empezar a hacer fuerza para traerme al centro. Y eso es relativamente normal, ¿ya? Siempre voy a querer volver al centro y eso es una adaptación habitual. El problema va cuando este problema se mantiene en el tiempo o la fuerza que estoy aplicando es demasiada. Le ejemplifico. Está Juanita. Juanita quiere mover el balón de gas.
porque vive sola, no tiene quien le mueva balón de gas. Entonces, ¿qué va a hacer? Juanita viene, se agacha con la espalda, toma el balón de gas y suena un crujidito y Juanita quedó pegada en esa posición. Ese es un ejemplo de yo hice demasiada fuerza y mi espalda no pudo. Pero ahora tenemos a Juan. Juan es carnicero, trabaja todo el día de pie y empieza su mañana súper bien, pero a mediados del día empieza ya a sentir dolor en su espalda baja porque él se agacha a recoger carne y se va para atrás, adelante, para atrás. Entonces eso ya es algo más mantenido en el tiempo, pero igual de dañino, ¿ya? Así que eso es de forma general un lumbago, un desbalance de donde estoy yo en el centro hacia adelante. Jorge, estamos en una zona eminentemente agrícola, forestal, trabajos de la construcción que son muy habituales entre Talca y Linares, particularmente en el caso de Maule. Y evidentemente uno aprecia con cierta regularidad a mucha gente que se está tomando de la espalda de forma constante o que ocupan algún tipo de faja protectora. ¿Es muy cotidiano, es muy habitual este tipo de dolencias de carácter lumbar? Claro, sobre todo en el trabajo agrícola donde la persona debe estar agachada mucho tiempo o recoger pesos, es muy habitual encontrar estos dolores. ¿Ya? Porque usted que tiene una faena con 100 trabajadores, de esos 100 a lo largo de toda su vida laboral, por lo menos 90 de esos trabajadores van a pasar, aunque sea por una vez, por un lumbago. Muchas veces tiene que ver por una mala técnica para hacer su trabajo. ¿Ya? La columna vertebral, como les digo, deben recordar, es un palito. ¿Ya? Entonces, si yo la separo de aquí, siempre va a ir doliendo. Para que en la casa hagan un ejemplo, yo aquí tengo un lápiz. Aquí este lápiz pesa 10 gramos. Aquí pesa 100 gramos. Y aquí pesa 1 kilo. Entonces, muchas veces viene por ese ejemplo de que yo tomo un peso alejado de mí, ¿ya? Y la gravedad siempre va a querer empujarme. Por lo tanto, de ahí viene ese problema. Pesos mal tomados. ¿Cuál podría ser entonces la causa de la lumbalgia o el lumbago, Jorge? ¿Una mala postura o puede haber algún factor adicional a todo esto? Claro, hay varios factores. Vamos a empezar por los factores que son de afuera y después los factores que son de uno, ¿ya? Los factores de afuera generalmente son que yo hago un trabajo que no es adecuado para mi propia fuerza. Por ejemplo, que yo muevo balones de gas, trabajo entregando gas. Sea quien sea, mover un cilindro de 15 kilos todos los días va a ser dañino, haga como lo haga, ¿ya? O que yo, por ejemplo, tenga que transportar cajas y moverlas por aquí y para allá, alejarlas de mí, ¿ya? Son puros factores externos. Entonces, mi cadera, donde está la columna vertebral, para compensar, se va a echar hacia adelante. Voy a sacar poto, como se dice coloquialmente. Entonces, va a pasar de ser así a estar así. Entonces, el peso de la gravedad me va a caer ahí. Entonces, mi columna se va a empezar a arquear. Entonces, el cuerpo va a intentar compensar y ahí se van a empezar a dañar las musculaturas y las propias vértebras de uno, ¿ya? Y si a eso le sumamos cosas, por ejemplo, como la obesidad u otros factores genéticos, te van a hacer que sea mucho más fácil que a ti te pase esto. Bueno, usted toca un punto no menor, obesidad, sobrepeso. ¿Tiene relación entonces con el dolor lumbar que pueda ser mucho más prevalente? Sí, por supuesto. Haga de cuenta, seguimos el mismo ejemplo de la ramita. Si yo a una ramita le agrego aquí una panza, la pancita me va a empezar a tirar para adelante. Y si no soy muy panzón, pero sí soy más grande, me va a empujar hacia abajo. Me va a aplastar los discos de las vértebras. Entonces, ser obeso o con sobrepeso no te va a ayudar a este problema. Entonces, ahora, ¿qué pasa si este tipo de afecciones son muy frecuentes? Hay que empezar a preocuparse, hay que empezar a poner atención, basta con tomar algún calmante o aplicar calor o frío en la zona de la dolencia. claro, mira,
a nosotros, a cualquiera de nosotros nos puede dar un lumbago, ¿ya? Y eso va a ser relativamente normal. Uno puede tener un descuido, pero cuando esto se vuelve a ser frecuente y yo no tomo atención, esto va a ir evolucionando, ¿ya? No se va a ir el problema solo. Hagan de cuenta que nuestro cuerpo es una máquina, y si yo tengo un neumático pinchado o mi dirección está dañada, si yo no la arreglo, va a seguir fallando. Entonces hay que verlo, ¿ya? Si tú tienes un problema lumbar que te duele y han pasado 2 semanas y no te deja de doler, debes consultar a un médico. Podría ser algo que ha explotado simplemente, que ya ha brotado quizás. Se le recomienda a la audiencia que haga el siguiente ejercicio. Usted mire para atrás en el último mes o los últimos 6 meses y pregúntese si a usted después de su día, cuando se va a sentar, le duele la espalda. Si te duele la espalda, piénsalo. ¿Me duele siempre? ¿Me duele a veces? ¿Me duele después del día? ¿Ya? Esas son advertencias de tu cuerpo. Uno no debería sentir su cuerpo a menos que uno ponga atención a esa parte. Por ejemplo, si yo me miro la mano, yo siento mi mano, ¿cierto? Pero yo no debería sentir mi mano si estoy conversando con usted. Claro. Entonces, si yo logro sentirla, significa que ahí hay algo. ¿Fija? Esa es una buena forma de saber. O sea, cuestiones que pueden ser muy rutinarias como lavar la loza. Claro. Pueden ser también una causal de una complicación mayor que significa en algún momento consultar a un especialista. Exacto, porque uno no se da cuenta hasta que el problema lo invalida a uno. Uno lo ignora. Me duele la espalda, pero se me pasa. El problema es que me dolió un ratito, al otro día se me pasó, pasaron 2 semanas y me volvió a doler, pero esta vez ya me dolió una semana. Lo volví a ignorar. Pasó un mes y ahora me duelen 3 semanas. Y así se va. Y el tema es que eso va desgastando tus piezas. Y si se desgastan, y ahí después se vuelve más crónico. Es decir, si hay riesgo de dolor crónico, ¿esto qué podría acarrear? ¿Qué tipo de complicaciones, qué tipo de incomodidades en lo práctico podrían traer consigo este tipo de dolencias si ya comienzan a ser demasiado habituales o más de lo que nosotros quisiéramos, sin duda? Esto, si tú no ves tu lumbago va a empezar a afectar tu columna vertebral, porque la ramita se va a empezar a doblar, ¿ya? Y nosotros en la columna tenemos varias esponjitas que se llaman discos, que amortiguan cuando yo piso. Entonces, como se va doblando, se va a ir pinzando. Es igual cuando yo tengo un pan con palta y lo aplasto. Se va a salir para acá. Y eso va a formar una hernia. Te va a invalidar, o sea, no te va a dejar moverte, no te va a dejar pararte, sentarte, hacer fuerza. Ninguna de tus actividades diarias comunes. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado con este tipo de cosas. Jorge, cuando hablamos de lumbalgia, ciática, lumbociática, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son las diferencias? Porque son términos que ya comienzan a ser un poquito más cotidianos para todos nosotros. Claro. Mira, existe una diferencia primordial. El lumbago, como habíamos dicho, es cualquier dolor en mi espalda baja. Y la ciática o lumbociática tiene que ver ya con un compromiso nervioso y es un dolor que se irradia hacia los pies. ¿Ya? Eso es un poco más severo, porque yo puedo tener un lumbago, pero no tener una hernia. Yo no puedo tener una lumbociática si no tengo ese problema en los nervios. No sé si se me hago entender. Hay un pinzamiento, sí, claro. Hay un pinzamiento de ese nervio. ¿Ya? Entonces es importante. Y en este sentido, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado para superar esa dolencia de forma preliminar, suponiendo que vamos a portarnos bien, que vamos a tomar en cuenta todas las recomendaciones para tratar de mitigar ese dolor y tratar de aplacarlo antes de llegar a la consulta de un especialista y evitar naturalmente que esta cuestión ya se vuelva prácticamente irreversible? Claro. Mira, la mejor opción para esto, para que esto se resuelva, es corregir la postura que te está afectando, ¿ya? Por ejemplo, yo en mi caso personal, yo sí tengo una hernia, ¿ya? Cuando era más cabro, dice tontera. Entonces, esto sucede por detalles muy mínimos. Existe un músculo en la zona de la cadera que se llama iliopsoas, ¿ya? Y se va a encargar de que mi cadera haga esto. Entonces, cuando yo estoy sentado, por ejemplo, trabajo todo el día en la oficina, ese músculo está corto.
sea corta. Y si yo estoy muchas horas sentado y ese músculo no se estira, se queda corto. Entonces cuando yo me voy a parar, en vez de que mi cadera quede así, me voy a parar, va a quedar así. Entonces mis músculos traseros, que es el poto, el glúteo, los isquiotibiales, que son los muslos posterior, todos esos van a intentar enderezarme. El tema es que si yo no estiro ese músculo que está cortito, los músculos de atrás van a estar para siempre trabajando de más. Entonces siempre voy a tener lumbago. Entonces la corrección va por eso. Que enderece lo que hay que enderezar, alargue lo que hay que alargar y fortalezca lo que hay que fortalecer. ¿Ya? Todo eso se puede evitar con una correcta postura. ¿Cómo podemos entender que debemos tener una correcta postura? ¿Qué partes del cuerpo debemos llevar a trabajar un poco más para evitar también sobrecargar nuestra espalda y empezar a tener dolores lumbares? Claro, las fuerzas deben hacerse con las piernas. ¿Ya? Las piernas están hechas para soportar. Por lo tanto, les doy un ejercicio súper simple. Yo quiero tomar una silla, X silla. Entonces, habitualmente uno que hace una silla bajita, voy, me agacho, permiso, y hago esto. Correcto. Me recojo. Toda la fuerza de la gravedad está cayendo en mi columna vertebral. Pero, si yo me paro, acerco la silla y yo doblo las piernas, mi columna no se dobla. Por lo tanto, el peso cae en mis piernas, que están hechas para eso. Y no me va a doler. Entonces, ¿cómo saber yo si tengo una buena o una mala postura? ¿Qué vamos a hacer? Un ejercicio súper simple. Yo me paro en una puerta y debo poner mis talones, mi trasero, mis hombros y mi nuca, todas tocando la puerta. Si alguna de ellas no toca la puerta, ahí hay un desbalance. Ya sea que se va para adelante la cabeza, no toca la, o que no me deja tocar los pies. Son cosas sencillas de hacer, ¿ya? Tienen que estar alineados. La oreja, con el hombro, con la cadera, con la rodilla y con el pie. Una línea recta. Bueno, ¿y cuál sería el ejercicio que usted recomendaría para aquellas personas que hacen trabajos más pesados o que tienen malas posturas, que, por ejemplo, conducen un vehículo de transporte durante todo el día, trabajan sentados tras un escritorio durante todo el día? ¿Qué es lo que tienen que hacer para tratar de evitar esas dolencias y que éstas no se conviertan después en un gran problema o en un dolor de cabeza, o más allá de la cabeza incluso? Miren, nosotros necesitamos como engrasar nuestro cuerpo. ¿Ya? Nuestro cuerpo funciona con sangre y funciona con un líquido que es igual que un aceite que se llama líquido sinovial. Aquí está mi articulación y está fría. Entonces, cuando yo me empiezo a mover, mi cuerpo va a mandar sangre para que se calienten los tejidos y va a mandar aceite para que se engrasen. Entonces, en la cadera, ¿qué hay que hacer? Es un ejercicio súper simple. Uno toma y potito para atrás, potito para adelante, potito para el lado, potito para el otro. Es recuperar la movilidad de esa cadera, de esa articulación, dentro de un rango que para mí no sea doloroso. ¿Ya? Voy tanteando. Un poquito para atrás, un poquito para adelante, un poquito para el lado, un poquito para el otro. Y se van a dar cuenta que a medida que lo hagan, el cuerpo le va a ir dando, va a soltarse. Y eso va a ir logrando que mi cuerpo se regenere. ¿Ya? Si a mí me cuesta hacer un movimiento, ese es el momento que tengo que trabajar. Si a mí me cuesta levantar un pie, eso es lo que tengo que hacer. ¿Me entienden? Sí. Siempre buscando el cansancio. Si yo quiero trabajar mi mano y quiero que crezca el músculo, debo cansar esa mano. Hacerlo hasta que me canse una vez. Y eso hace que crezca. Voy a poner mi propio caso, perdón que personalice, pero en mi caso yo soy reportero durante las mañanas, hago el programa en la tarde, presento las noticias en la noche, estoy buena parte del día sentado y cuando no, estoy con los brazos estirados mucho tiempo, claro, sosteniendo el micrófono. ¿Eso a la larga también puede traer un problema? Sí, por supuesto, porque el micrófono, aunque sea liviano, yo lo voy a ir sosteniendo y el micrófono que pesaba 100, aquí pesa 1 kilo, pero aquí pesa 10. Claro. Entonces te está tirando para adelante todo el día. Entonces, ¿qué puedo hacer?
o acerco el micrófono más hacia mí, me acerco un poco más a la persona, ¿ya? O tratar de aplicar otro tipo de estrategias para no usar siempre. Claro. O fortalecer los glúteos. Un trasero fuerte evita que yo me vaya para adelante. ¿Ya? Es eso. Correcto. El O sea, en el fondo aquí hay que hacer un trabajo integral de todo el organismo para evitar un desbalance que termine redundando en un dolor de espalda que después no toleremos cuando queramos ir a descansar. Claro, haga de cuenta que uno es un auto. Y si yo al auto no le hago mantenimiento, el auto falla. Empieza con fallitas chiquititas, un ruidito chiquitito, y si yo lo ignoro, va a crecer, 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 hasta que quede en pana. Esto es lo mismo, pero para nosotros. Ahora, pues puede sonar un poco jocoso, pero aquí da lo mismo si uno tiene o no tiene ritmo. Es tratar de hacer ese ejercicio de movimiento que a la larga va a ser muy práctico. Esto es como una suerte de pausa activa. Algo así, claro. Yo tengo que engrasar mis articulaciones, ¿ya? Y uno no tiene ritmo porque el músculo no le responde, ¿ya? Por ejemplo, yo tampoco era muy bueno para esto. Pero como ya tengo una hernia y me tuve que rehabilitarme solo. Y uno agarra ritmo porque el músculo responde según la capacidad de ese músculo. Si yo lo entreno, el músculo da, pero tengo que entrenarlo. Entonces ahí es donde la gente se pierde, porque esto requiere constancia. No lo puedo hacer una vez y nunca más. Claro. Tú debes adoptar esa corrección y tomarla para vivir así. Yo ya no puedo doblar la espalda para recoger un peso. Tengo que acercarlo a mí y usar las piernas. ¿Me fijas? Y sí, los dolores bajan instantáneamente. Por el simple hecho de tomar las cosas aquí, derechito. A ver, para tenerlo bien claro, o sea, creo tenerlo claro, pero nunca está de más reforzar esta idea para nuestros televidentes que recién se vienen integrando a la sintonía del programa. Una mala postura puede traducirse en dolor de espalda, sí, pero a su vez ese dolor de espalda puede acarrear otras dolencias que incluso pueden extenderse al resto de las articulaciones del cuerpo. Por supuesto, sí, porque acá hay un síndrome que a mí me gusta llamar el síndrome del compañero flojo. Me explico. Usted está trabajando en un lugar con 5 personas más. De esas 5 personas, 4 están con licencia. ¿Quién tiene que trabajar? Usted, ¿cierto? Me imagino que usted se irá a cansar después de un tiempo. Sí, de hacer todo el trabajo. En el cuerpo es el mismo. Si usted, una de las piezas de su cuerpo no está trabajando, las de al lado van a hacer el trabajo de esas. Pero tienen que hacer su propio trabajo también, pues. Entonces, si yo no trabajo lo que están flojeando, los demás se van a cansar y se van a parar. Entonces, por eso es importante que yo resuelva las cosas cuando recién me duele. Para que pongamos a trabajar a el que no está trabajando. Para que pueda mejorar. Todo esto, en el fondo, Jorge, va a servir para no sentir dolor. Pero ¿qué pasa cuando ya nos encontramos con el temido dolor lumbar, la hernia de disco, la artrosis de columna? ¿Esto ya podría ser un poquito más invalidante? Claro, por supuesto. La hernia o la artrosis ya son la consecuencia de un largo tiempo. Esto no se forma de un día para otro. Por eso le digo, esto te va avisando, te da un pequeño pinchacito, un lumbago cortito de unos días o un ratito. Entonces, cuando tú acudes al médico, cuando ya quedó el problema, o sea, cuando ya te invalidaste, cuando ya te duele la pierna hasta abajo, cuando no te pudiste enderezar. Entonces, esto se trabaja antes. Ahora, que tengo una hernia no significa que yo nunca más voy a poder hacer nada. Yo tengo una hernia y vivo lo más bien, pero requiere trabajo, requiere que yo me preocupe de organizar mi espalda, de volverla a su posición que corresponde. Y mejora mucho. Jorge, y para quienes son más sedentarios o padecen obesidad, o lisa y llanamente carecen de alguna posibilidad de practicar actividad física y deportiva, yendo al gimnasio, saltar, correr, ir a jugar al balón, básquetbol, lo que sea, ¿caminar es recomendable? Es una excelente opción. Deben caminar a un ritmo que sea adecuado para la persona. ¿Qué quiere decir? Si yo camino lento camino. Pero si yo me apuro y me duele, me pasé. Los ejercicios, dan lo mismo cual sea. Andar en bicicleta, caminar, correr, subir cerro, bajar cerro, todos deben ser a mi esfuerzo.
¿ya? Porque uno tiende a mirar para el lado y decir, pucha, él va mucho más rápido, lo voy a seguir. Y fallo, me duele. ¿Se fija? Nunca con dolor, pero sí que me canse. Jorge, ¿cuáles son las consultas más recurrentes en materia de dolores lumbares en el CEFAM de Maule? ¿Hay alguna condición que sea más o menos similar entre los pacientes o las coyunturas son un poquito más diversas? Hay varios, generalmente las hernias tienen un lugar muy importante, ¿eh? Muchas hernias, ya sea a nivel de cuello o a nivel de espalda baja, pero también las tendinopatías, túnel carpiano, codo del tenista, el codo del oficinista, hombros dolorosos, ese tipo de cosas. Son todas por sobreuso, desgaste, mucho, nada de descanso. ¿La alimentación influye? Sí. Seguimos el ejemplo del auto. Sí. Un auto. Si mi auto usa 97 y yo le pongo petróleo, no funciona, ¿no es cierto? Tengo que consumir proteínas, aminoácidos, minerales, lo que haga que mi cuerpo crezca. ¿Me fijas? Si como solamente carbohidratos, pero no como proteínas, no como frutas, no como verduras, difícilmente voy a tener las piezas para repararme. El cuerpo se repara solo. Pero tienes que darle las herramientas. ¿Me fijas? Entonces, más bien ayuda. Jorge, bueno, evidentemente que hay muchas personas que temen o que no tienen la costumbre de consultar a un especialista cuando ya el dolor es prácticamente irrefrenable y recién se vienen a acordar de un especialista, de uno que sabe respecto de esa situación. Es una cuestión cultural en nuestro país. Pero basta con un masaje, basta con un analgésico, hay que ir a un especialista sí o sí ya cuando el dolor es prácticamente intolerable. Mira, esto casi siempre te va a ir avisando, ¿ya? Las primeras veces basta con reposo, analgésico, un masajito, se acaba. Pero si tú ves que tu problema no cede con eso, tienes que consultar, porque ya pasó a un nivel mayor, ¿ya? Como le digo, fases iniciales perfectamente, reposo, analgésico, pero si no, terapia. Ordenar tu cuerpo, enderezarlo, volverlo al centro. Y estas especies de pausas activas que estábamos conversando hace un rato, que son prácticas para llevar durante el día y evitar también que estas dolencias terminen apoderándose del final de la jornada, ¿no? Sí, porque recuerda que tu músculo, el cerebro es un jefe muy apretado. Entonces, si tú no usas algo, te lo quita. Entonces, si tú estás sentado y no te has movido, el cerebro te va a dejar el cuerpo en esa posición, porque esa es la que más ocupas en el día. Entonces, cuando tú te pares, los músculos van a quedar todos agarrotados, todos cortitos, porque tú los dejaste así. En cambio, si tú te paras durante el día, haces pausa activa, las mueves donde se tienen que mover, las lubricas, el cerebro te las va a dejar ahí, pues, lubricaditas, sin dolor. ¿Te fijas? Jorge, ¿cuál es el rango etario donde se producen mayores dolencias a la espalda? Uno pensaría que podría ser ya mediana edad, pensando en los adultos mayores, pero esto también se está registrando en edades un poquito más previas, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes. Adulto joven para arriba, es más probable. No está limitado, o sea, no significa que más chico no me pueda pasar, pero es en el rango de la gente que trabaja, porque es la que está haciendo el esfuerzo físico. ¿No? Bueno, Jorge, antes de terminar, lo deslizábamos al principio, pero me veo condicionado a preguntárselo. Estamos enfrentando un periodo de enfermedades respiratorias que es bien complejo. El Ministerio de Salud ya anticipó que estas próximas 2 o 3 semanas pueden ser bastante difíciles para la población en su conjunto. Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con alguna enfermedad de base. La labor del kinesiólogo, lo conversábamos alguna vez con el director comunal de salud de Maule, doctor Hernando Durán, ha sido resaltada enormemente en un ejercicio que quizás no se veía antes en América Latina, que fue implementado aquí en Chile. ¿Cuán importante es este desafío que permite desde la kinesiología mejorar las condiciones de un paciente que enfrenta complicaciones de salud derivadas de una enfermedad respiratoria, incluso de un EPOC? Claro. A medida general, las enfermedades respiratorias son que tus pulmones, que son dos globos de aire, están o tapados o están con una restricción, o sea, que está ocupado ese espacio. Entonces, de forma, si tú acudes al kinesiólogo, lo que va a hacer la terapia kinésica es botar ese aire que ha sido atrapado y abrir esas partes del pulmón que están colapsadas.
no dejando espacio para que los microorganismos, ya sean virus o bacterias, puedan crecer. Esta es como la historia de los chanchitos y el lobo, ¿ya? Y nosotros somos el lobo. Yo vengo a soplar para botar todo ese aire que está sucio y todos los bichos salgan. Entonces, en la casa, una buena forma de la prevención es que usted tome un vaso, le ponga un poco de agua y una bombilla, y usted todos los días intente hacer burbujas hasta que no le quede aire. Y eso a usted le va a garantizar que todos los microorganismos que han quedado atrapados en sus pulmones vayan saliendo. Esto va a ser menos probable que tú te enfermes. Y si te enfermas, te va a ayudar a sacar los desgarros hacia afuera. ¿Ya? Entonces, eso es una buena alternativa. Bueno, sabemos que el tiempo es muy acotado, así que por lo mismo le agradezco enormemente su tiempo, su cortesía y su capacidad didáctica para abordar todas estas materias que esperamos sean muy prácticas, por cierto, para todos nuestros televidentes, a objeto de rescatar todas estas explicaciones y aplicarlas en la vida cotidiana, nosotros mismos en nuestro trabajo también, a objeto de mejorar nuestra calidad de vida y terminar el día de la mejor forma posible y no teniendo que empezar a sentirnos con algún tipo de complicación. Gracias por su gentileza, Jorge. Gracias por invitarme, lo pasé muy bien. Con el mayor agrado, estaremos en comunicación. Que tengan una buena tarde. Igual ustedes. Jorge Matson, kinesiólogo del Centro de Salud Familiar CESFAM de la comuna de Maule, que nos entregaba importantes consejos y una explicación muy acabada respecto de las dolencias de carácter lumbar, cómo reconocerlas, cómo enfrentarlas y cómo también nosotros tomar una actitud que sea mucho más favorable para evitar también alguna complicación que en el fondo termine traduciéndose en una dolencia que puede ser crónica o hasta incluso invalidante. Y por cierto también en su persona reconocer la valiosa labor que está desarrollando el equipo de kinesiólogos de este Centro de Salud Familiar, como también de los diferentes servicios públicos y privados en esta coyuntura sanitaria que nos está afectando a propósito del retorno a las actividades masivas luego de las vacaciones de invierno y donde hay una alerta que se mantiene en el país hasta fines del próximo mes de agosto. Hasta las 5 lo acompañamos aquí en el 30 Te Ayuda.